La sombra de la mujer de blanco en carretera. Relato de un policía federal. Esto pasó hace 25 años y aún no lo olvido. En ese momento yo era policía federal de caminos, y recuerdo que yo iba sobre la carretera de Veracruz. Iba circulando a las 12 de la mañana, cuando a la orilla de la carretera caminaba una señora, con vestido blanco y con un velo blanco que tapaba su cara. Y cuando pasé al lado de ella chequé con los espejos laterales y retrovisor para ver qué tipo de persona era, y ya no había nadie, pero de pronto me quedé helado porque en los asientos de atrás alcancé a observar una sombra y la verdad empecé a tener mucho miedo y escalofríos, así que prendí las luces del interior y no había nada, y seguí mi camino. Varios compañeros dicen que por esas carreteras se te sube una señora al carro y que te habla. El auto fantasma en La Pera. Testimonio de un policía federal. Sucedió en la autopista México-Cuernavaca, cerca de la curva conocida como La Pera. Íbamos regresando a la Ciudad de México después de una encomienda en Cuernavaca. Mi compañero y yo. Era ya de noche. Al acercarnos a La Pera, vimos un vehículo accidentado circulando de forma errática, como a exceso de velocidad. Nos acercamos para pedirle que se detuviera, pero no lo hizo. Decidimos acelerar y ponernos junto a él. Entonces ocurrió lo más aterrador: no había conductor. Dentro del coche no vimos a nadie, era como si el auto se moviera solo. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El ambiente se tornó pesado, extraño, y el silencio casi me enloquecía. Todo pasó muy rápido, pero el recuerdo me persigue hasta hoy. Cuando patrullamos una secta satánica. Relato de un policía de Yucatán. Mira, yo trabajo en la S.S.P., Secretaría de Seguridad Pública en Yucatán, desde hace varios años. Algunos compañeros afirman ver fantasmas y esas cosas. Y la verdad yo, como Santo Tomás, hasta no ver no creer. Lo que quiero platicarte es una experiencia que tuve con una secta satánica, y a eso de verdad sí hay que tenerle mucho miedo. Bueno, mi historia comienza hace casi 10 años, cuando patrullábamos cerca de un UMA, y nos reportaron que en una casa abandonada, con frecuencia entraban personas a tomar y hacer cosas extrañas. Y en ese momento pensé que eran teporochitos, a los que había que sacar. Sin embargo, cuando llegamos, no se escuchaba nada, pero salía una especie de humo. Hablamos y al no salir nadie entramos a inspeccionar. En eso vimos que había en el piso de la sala una cruz pintada de color negro junto a un dibujo de una estrella de David, así como plumas de gallinas y una cabeza de una cabra, a lo que de inmediato mi compañero se persinó y dijo que se trataba de sectas que adoraban al diablo. Yo solo me reí retadoramente, y hasta me burlé porque nunca había creído en eso. Y acto seguido, pateé las velas negras que estaban a un costado y que se ve que acababan de servir, porque aún le salía un poco de humo. Mi compañero me dijo que no debía haber hecho eso, que si tocaba las velas o las cosas que estaban ahí, me podía dar una maldición, pero pues yo solo me eché una carcajada. En ese momento continuamos revisando la casa y como no había nadie, no había delito que perseguir, y ya nos subimos a la patrulla, y nos fuimos. Mi compañero continuaba diciéndome que hice mal, y que por no creer y hacer lo que hice se me podía aparecer el demonio. No le di importancia a lo que me dijo, y cuando al día siguiente llegué a mi casa, me pasó algo terrible. Cené con mi esposa, me acosté a dormir y a eso de las 2 de la mañana me desperté, asustado porque sentía que algo o alguien me estaba apretando el brazo, y sentía mucho calor en mi extremidad, como si estuviera junto al fuego de la estufa. Cuando prendí la lamparita que está junto a mi hamaca, vi un ser horrible, con cara de monstruo, con cuernos y su cuerpo escamoso. La verdad me pegó el susto de mi vida, jamás había visto algo así. Sentí que no podía hablar y estaba a punto de desmayarme. Pasaron creo como 5 minutos, pero sentí como si fueran horas. Mi esposa ni se inmutó porque estaba bien dormida. A pocas personas les he dicho esto, y juro que no fue una pesadilla o un sueño, fue algo real, tan real, que incluso fui con un sacerdote al día siguiente, y me dijo que en parte el motivo fue porque me burlé del mal, y porque pateé y toqué las cosas de la supuesta secta satánica. El padre me dijo que el mal sí existe y eso fue lo que yo viví, pero que corrí con suerte, pues por algún motivo no me llevó ni me mató. A partir de ese entonces, estoy más apegado a la iglesia, y ya no he vuelto a ver a ese ser demoníaco. Por eso digo que hay que temerle al diablo y no a los fantasmas. El niño que no estaba en la cama.
relato de un policía de Tijuana. Esto me pasó hace unos años, cuando era policía en Tijuana. Una noche, mi compañero y yo fuimos asignados a la vigilancia de un hospital, en la zona centro. Era una noche tranquila, sin incidentes, hasta que escuchamos un llanto proveniente de una de las habitaciones del segundo piso. Decidimos subir a ver qué ocurría. Al llegar, encontramos la puerta entreabierta. Al asomarnos, vimos a un niño pequeño sentado en la cama, llorando. Nos acercamos para preguntarle si necesitaba ayuda, pero al instante, el niño desapareció frente a nuestros ojos. No hubo tiempo para reaccionar, simplemente ya no estaba. Bajamos rápidamente a la recepción para preguntar por el niño, pero el personal nos informó que no había ningún menor ingresado esa noche. Nos quedamos en shock. Años después, supe que en ese hospital había ocurrido una tragedia. Un niño había fallecido en ese mismo cuarto años atrás. Desde entonces, nunca volví a patrullar esa zona por la noche. El fantasma de la carretera. Testimonio de un policía de Baja California Norte. Hace unos años patrullaba solo la carretera entre Mexicali y Ensenada. Era de madrugada y apenas había tráfico. A lo lejos vi a una persona parada al borde de la carretera, vestida completamente de blanco. Me detuve y bajé del vehículo para preguntarle si necesitaba ayuda. Pero cuando me acerqué, no había nadie. Ni siquiera huellas en la tierra. Me quedé congelado unos segundos, y cuando volteé al camino, el aire parecía más pesado y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Decidí regresar al vehículo y continuar el patrullaje. Durante varios kilómetros sentí como si alguien me siguiera con la mirada desde la oscuridad. Nunca había sentido algo así en mis años de servicio. Desde entonces, evito patrullar esa zona solo y de noche. La bruja que atacó mi patrulla. Testimonio de un policía de Guadalupe, Nuevo León. Esto ocurrió en enero de 2004, a las 3:15 de la mañana, cuando estaba patrullando solo por la colonia Valles de la Silla, en Guadalupe, Nuevo León. De repente, vi algo extraño, un objeto negro que cayó de un árbol, pero se detuvo en el aire, levitó lentamente y se giró hacia mí. Pensé que era una broma, pero cuando se acercó, vi que era una figura humanoide, vestida de negro, con grandes ojos negros sin párpados. Intenté retroceder, pero el ser atacó el parabrisas de mi patrulla, como si quisiera atraparme. Pedí auxilio por radio y, al final de la calle, me estrellé. Cuando los compañeros llegaron, no había rastro de nada. Estuve hospitalizado por el shock y la fiebre inexplicable. Después de eso, ya no volví a patrullar esa zona de noche. El nahual que acechó mi patrulla. Relato de un policía en Ixtlahuaca. Era una noche oscura y fría en Ixtlahuaca, Estado de México. Estaba patrullando solo por la carretera que conecta con Toluca, cuando vi una figura extraña en el camino. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme, la criatura se levantó en dos patas y me miró fijamente. Su rostro era humanoide, pero con rasgos animales. Intenté retroceder, pero el ser se acercó rápidamente, golpeando el vehículo con fuerza. Sentí un frío intenso y un miedo indescriptible. Logré escapar, pero desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, siento que algo me observa desde la oscuridad. La casa embrujada en Guanajuato. Testimonio de un policía. En una madrugada de invierno, fui asignado a vigilar la Casa de los Lamentos en Guanajuato. Al acercarme, escuché claramente lamentos y gritos provenientes del interior. Decidí ingresar para investigar, pero al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado me golpeó. Dentro, las luces parpadeaban y los muebles se movían solos. Intenté comunicarme por radio, pero la señal se cortó. Sentí una presencia detrás de mí y al voltear, vi una figura fantasmal que me miraba fijamente. Salí corriendo y desde ese día, nunca volví a patrullar esa zona. El asesinato en la casa de Aranberry. Relato de un policía en Monterrey. Fui llamado a investigar un asesinato en la casa de Aranberry en Monterrey. Al llegar, la escena era macabra. Dos mujeres habían sido brutalmente asesinadas. Mientras inspeccionaba el lugar, escuché pasos detrás de mí. Al voltear, no había nadie. Continué mi investigación, y al entrar en una habitación, la puerta se cerró violentamente detrás de mí. Sentí una presión en el pecho y una sensación de frío extremo.
Logré salir, pero desde ese día, cada vez que paso cerca de esa casa, siento una presencia extraña que me observa. El encuentro con la bruja en Monterrey. Testimonio de un policía. En una noche lluviosa, patrullaba solo por el Cerro de las Mitras en Monterrey. De repente, vi una figura volando a baja altura, vestida completamente de negro. Pensé que era una persona, pero al acercarme, la figura desapareció en el aire. Continué mi camino y al llegar a la cima, vi nuevamente la figura, esta vez más cerca. Sus ojos eran completamente negros y su rostro estaba cubierto por una capucha. Intenté acercarme, pero la figura desapareció nuevamente. Sentí un miedo indescriptible y desde esa noche, nunca volví a patrullar esa zona. El encuentro con el fantasma en la carretera. Relato de un policía en Baja California. Era una noche tranquila mientras patrullaba la carretera entre Mexicali y Ensenada. De repente, vi a una persona parada al borde de la carretera, vestida completamente de blanco. Me detuve y bajé del vehículo para preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando me acerqué, la persona desapareció frente a mis ojos. No hubo tiempo para reaccionar, simplemente ya no estaba. Regresé al vehículo y continué mi patrullaje, pero la sensación de que alguien me observaba permaneció durante el resto de la noche. La mujer que pedía ride en la carretera México-Cuernavaca. Yo estuve comisionado en la carretera México-Cuernavaca durante casi 6 años. Quien haya trabajado en esa zona sabe que de noche es otro mundo. La neblina, los tramos solitarios y los accidentes que parecían sacados de una pesadilla. Pero hubo una noche que hasta hoy me persigue cada vez que manejo por ahí. Eran cerca de las 2 de la madrugada, un martes cualquiera, y me tocaba patrullar el tramo a la altura del kilómetro 51. El radio estaba en silencio. Solo el ruido del motor y el zumbido de la estática me acompañaban. De pronto, a lo lejos, vi una silueta a la orilla de la carretera. Pensé que sería algún automovilista varado, algo común en ese tramo. Reduje la velocidad y alumbré con las torretas. Lo que vi me heló la sangre. Era una mujer vestida completamente de blanco, con el cabello largo y oscuro que le cubría casi la cara. Estaba descalza y hacía señas, como pidiendo ride. Me estacioné unos metros adelante y bajé con linterna en mano. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no me respondió. Apenas levantó la cara y pude ver sus ojos, negros, hundidos, con un brillo extraño. Lo que más me sacó de onda fue que no se escuchaba nada, ni grillos, ni viento, ni los autos que de vez en cuando pasaban. Era un silencio absoluto. Cuando me acerqué, la mujer dijo con voz muy baja, «Me dejaron aquí. Me lleva», y de pronto sentí un escalofrío que me recorrió entero. Miré al suelo y noté que sus pies no dejaban huellas en la tierra húmeda. A pesar de que acababa de llover, retrocedí instintivamente, y fue entonces que escuché detrás de mí el motor de un tráiler acercándose. Volteé hacia la carretera y cuando regresé la vista, la mujer ya no estaba. Desapareció frente a mis ojos. El trailero se detuvo metros adelante, se bajó pálido y me gritó, «¿La vio, verdad?». Yo también la vi. Pensé que iba a atropellarla. En ese momento me quedé sin palabras. Subí a la patrulla y di parte al radio, aunque lo reporté como persona sospechosa desaparecida, porque, ¿cómo demonios iba a explicar lo que vi? Los compañeros de la base solo respondieron con silencio y después uno me dijo, «Ya te tocó verla». A todos nos pasa tarde o temprano. Con el tiempo supe que esa aparición era conocida entre policías y choferes. Decían que se trataba de una joven que murió en un accidente de autobús en los años 90, justo en ese tramo. El camión se volcó y varios pasajeros murieron calcinados. Desde entonces, la mujer aparece pidiendo ride a los uniformados o traileros de noche. Yo nunca más la volví a ver, pero cada vez que paso por ese kilómetro siento el mismo frío. El niño que desaparecía en los separos. Yo entré a la corporación en el 2002, cuando todavía se usaban libretas para anotar detenidos porque los sistemas apenas estaban entrando. En esa época me tocó trabajar en los separos de la delegación en Iztapalapa. Una noche, como a las 3 de la mañana, me tocó guardia solo en la parte trasera, donde estaban las celdas más pequeñas. Eran 3 en fila, y solo en una había detenido, un chavo por riña callejera. Yo estaba escribiendo en la libreta, cuando de reojo vi que por la celda de en medio pasó corriendo un niño, como de unos 8 años. Flaco, sin camisa, y con los pies descalzos. Creí que era una alucinación por el sueño, pero el detenido empezó a gritar,
Signo de exclamación abierta. Oiga, oficial. Ese chamaco se metió aquí, yo lo vi, me levanté rápido y revisé celda por celda. Nada. El detenido estaba blanco, nervioso, diciendo que el niño se paró frente a él y le preguntó, ¿por qué estás aquí? Pasó la noche y no quise decir nada, pero cuando llegó el relevo, uno de los más viejos me dijo, ¿ya lo viste, verdad? Ese niño aparece siempre en la segunda celda. Cuentan que hace años encerraron a un chavito porque su mamá lo dejó abandonado, nunca lo sacaron y murió ahí dentro. Desde entonces anda rondando. Con el tiempo, lo volví a ver 2 veces más. Siempre corría de un extremo a otro, nunca hablaba, solo aparecía en el reflejo de los vidrios o cuando parpadeabas demasiado lento. Los nuevos que entraban a custodiar pensaban que era invento, hasta que lo veían por sí mismos. Nunca supe si fue real o una sugestión colectiva, pero te aseguro algo, en esos separos, a las 3 de la mañana, los pasos de ese niño descalzo todavía se escuchan. La mujer de la curva en la carretera México-Cuernavaca. Soy oficial de la Policía Federal, y durante más de 10 años estuve asignado a la autopista México-Cuernavaca, una carretera famosa por sus accidentes. Esa noche de septiembre me tocaba recorrer el tramo de Tres Marías cerca de la medianoche. El clima estaba fresco, la neblina cubría la carretera y la visibilidad era apenas de unos metros. Manejaba despacio con las luces altas cuando vi a lo lejos la silueta de una mujer vestida de blanco, parada justo en la curva más cerrada del tramo. Pensé que era una automovilista accidentada o alguien pidiendo ayuda, así que reduje la velocidad y me orillé. La mujer no se movía, solo estaba ahí, con el cabello suelto cubriéndole el rostro. Bajé del patrullero y le grité, «Señora, ¿se encuentra bien?». No respondió. Avancé unos pasos y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire se volvió pesado y el olor a tierra mojada se intensificó. Cuando estuve a escasos 3 metros, la mujer levantó la cara. Y sus ojos eran completamente negros, sin pupilas. Me congelé. No era normal. Quise llevar la mano a la radio, pero antes de hacerlo la mujer atravesó la carretera en un parpadeo, como si flotara, y desapareció entre la neblina. Me quedé helado. Revisé con la linterna los alrededores, pensando que quizá estaba desorientado o que mis ojos me engañaban, pero no había huellas ni rastros de nadie. Encendí la patrulla y me quedé unos minutos estacionado, tratando de asimilar lo ocurrido. Al día siguiente, durante el cambio de turno, comenté lo sucedido con un compañero. Él me miró serio y solo dijo, «No eres el primero, desde los años 70 se reporta a esa mujer en la misma curva. Y casi siempre antes de un accidente fatal». Lo que más me estremeció fue que, 2 días después, en ese mismo punto, un auto se volcó con una familia dentro. Desde entonces, cada que me toca patrullar de noche ese tramo, rezo antes de entrar a la curva, porque yo sé que esa mujer sigue ahí, esperando. La niña del Camino Viejo. Testimonio policial. Yo patrullo en la zona de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. La mayoría de los reportes que atendemos en la madrugada son de riñas, robos o accidentes de tránsito, pero hay un camino que todos en la corporación evitamos a esas horas. El Camino Viejo a Tulyehualco. No está pavimentado del todo, tiene curvas cerradas y está rodeado de milpas y terrenos baldíos. Los vecinos aseguran que por ahí se aparece algo. Yo nunca le di importancia, hasta que me tocó comprobarlo por mí mismo. Era cerca de las 2 de la mañana cuando recibimos un reporte de un vehículo detenido en ese camino. Según la llamada, parecía abandonado, con las luces encendidas y las puertas abiertas. Mi compañero y yo nos dirigimos al lugar. Al llegar, vimos un Tsuru blanco orillado, motor apagado, luces intermitentes encendidas. Revisamos y no había nadie dentro. Mientras iluminaba con la lámpara los alrededores, escuché lo que parecía ser un llanto infantil. Le hice seña a mi compañero y seguimos el sonido. Apenas avanzamos unos metros hacia la terracería, la luz de la linterna iluminó una silueta pequeña, una niña, de unos 7 u 8 años, vestida con un vestido blanco manchado de tierra. Estaba descalza, y lloraba con la cara tapada. Le pregunté su nombre, si estaba perdida, si necesitaba ayuda. Ella solo señalaba hacia el Tsuru. Pensamos que quizá era hija del conductor, así que la guiamos de regreso, pero cuando volteamos, el coche ya no estaba. Literalmente, desapareció. Ni huellas de llantas, ni rastros de que se hubiera movido. En ese instante, mi compañero me gritó, «La niña». Cuando miré hacia el lugar donde estaba, ya no había nadie.
Solo quedó un pequeño charco de agua lodosa, como si alguien hubiera estado de pie ahí. Al día siguiente, platicamos con los vecinos de la zona. Una señora nos dijo que esa niña se aparece desde hace años, que en los 90 un automóvil con una familia volcó en ese camino. La única que murió fue una niña de 8 años, que salió despedida del auto y quedó atrapada bajo los escombros. Desde entonces, conductores y policías la ven llorando en la noche, buscando que alguien la lleve de vuelta a su casa. Te juro que nunca más pasé por ese camino a solas, y hasta la fecha, cada vez que alguien nuevo llega a la corporación, le contamos la historia, porque esa aparición no falla, tarde o temprano, la vas a ver. Bueno, estas fueron algunas de las historias más inquietantes que han vivido policías en carne propia. Si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, o si tú mismo has tenido una experiencia que no puedes explicar, cuéntala en los comentarios. Tal vez la próxima historia que aparezca en este canal sea la tuya. No olvides dejar tu like y suscribirte, porque aquí encontrarás nuevos videos todos los días, además de shorts perturbadores varias veces por semana. Nos vemos en el próximo video. Si es que puedes dormir tranquilo después de escuchar esto.